Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se me oye? Buenas tardes. Y bienvenidos a este encuentro convocado por la Compañía de las Obras para presentar y dialogar en torno al manifiesto que hemos publicado tanto en Italia como en España y que lleva por título Un horizonte ideal para la paz. La Compañía de las Obras la presento brevísimamente para quien no la conoce. Es una asociación sin ánimo de lucro, una de las muchísimas iniciativas que han nacido a lo largo de estas últimas décadas del carisma de Comunión y Liberación. Tiene como misión promover y tutelar la dignidad de las personas en el contexto social y especialmente en el trabajo, a través del impulso de obras sociales y de empresas, favoreciendo una concepción del mercado y de sus reglas que comprenda y respete al ser humano como persona en todos sus aspectos, dimensiones y momentos de su vida. Tuvo su origen en Italia en los años 80 y en España en los años 90. También se ha extendido por Latinoamérica. En nuestro país cuenta con unos 150 socios entre empresas, obras sociales y trabajadores particulares. ¿Por qué hemos propuesto este manifiesto? Porque nuestra experiencia de fe nos empuja a comprometernos con todo y la política no es una excepción. Intentamos comprometernos, además, tomando como punto de partida el camino que hacemos, la experiencia que hacemos. Dentro de nuestra asociación, como digo, hay entidades de distinta índole que se mueven en múltiples sectores a todos los niveles y, como parte de la sociedad civil, tratamos de aportar nuestra visión de las cosas. En este caso, hemos querido aproximarnos, como otras veces, a las cuestiones de la política y, en particular, con la circunstancia de las elecciones europeas. Y, como haré al final y como hace el manifiesto al final, proponer un criterio de voto, con el que se puede, por supuesto, estar en desacuerdo y en absoluto desacuerdo. ¿Qué es lo que ha dicho el manifiesto? ¿Qué es lo que dice el manifiesto que presentamos hoy? Lo resumo rapidísimamente. Tiene dos ideas que diría que son destacables. La primera, sitúa la paz en el centro. Es el primer plano. Evidentemente estamos viviendo una circunstancia que lo requiere. La segunda, ¿qué persona vive la paz o no vive la paz? ¿Qué concepto de persona es la que está detrás de este manifiesto y de nuestra visión del mundo? No es la del individuo aislado, que tan de moda está actualmente, sino la de la persona como relación, como capacidad de relación. Y para dialogar sobre este manifiesto, que espero que todos hayan tenido oportunidad de leer, y sobre las cuestiones que aquí vamos a plantear, pues tenemos a tres invitados a los que ya de entrada agradezco su presencia. El primero, Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal; María Teresa Comte, profesora de Doctrina Social de la Iglesia; y José Luis Restán, periodista y presidente de Ábside Media. Paso sin dilación para daros espacio a que podáis intervenir. Simplemente quiero dejar constancia de que estamos en un lugar, la Fundación Pablo VI, que lleva por nombre el de este Papa Santo, que desde luego pensó mucho en Europa y en concreto en una Europa unida y pacificada. En los años en que Pablo VI fue Papa, dijo y escribió muchas cosas sobre el proyecto europeo. Teresa, empiezo por ti. Hago una brevísima introducción. En el año 2022, tras la pandemia y el Brexit, la Comisión Europea propuso un nuevo modelo de crecimiento sustentado en la transición ecológica y digital. Era esta una propuesta verde, digital, resiliente y geopolítica, de una Unión en búsqueda de su autonomía estratégica. No solamente hablaba de seguridad y defensa, también de tecnologías, de materias primas, de comercio, de muchas cosas. La respuesta de la UE quizá ha sido netamente economicista. Estamos muy centrados en lo económico, lo que es sin duda reflejo de una cierta concepción de la persona que no parece que sea la misma que late en la Fratelli Tutti o en la Laudato Si. Por otro lado, están en auge los populismos, que no parece que sean fans de Europa, o por lo menos no la reclaman con mucha intensidad, pero en cambio sí le piden muchas cosas.
como si tuviera que resolver todos los problemas que tenemos en los Estados miembros, cosa que, sin embargo, no pueden hacer precisamente porque no tienen esa competencia. Bueno, lo que te quiero preguntar, ya de forma muy amplia después de esta introducción, es la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué luz arroja al desarrollo de la Unión Europea? Bueno, lo primero, si me permites, es daros las gracias a todos y a cada uno, aunque no os conozca a todos, por invitarme a ser parte de este encuentro y poder compartirlo con Monseñor Luis Argüello y con mi buen amigo y jefe, además, voy a decirlo. Sí, y alguna cosa más voy a decir también, José Luis Restal. No voy a ser muy espontánea porque tengo un papel en la mano, no quiero decir más que aquello que he pensado decir, ni menos, tampoco, ¿no? Y para no caer en tentación, que de eso también os hablaré, pues voy a intentar no despegarme mucho del papel, pero voy a intentar hacerlo con la entonación y el tono justo, que para eso he aprendido durante 28 años de José Luis, que me va a dejar que diga que mi madre siempre me decía: ¿por qué no aprendes del tono y la entonación de Restán? Bueno, pues voy a intentar, ya que mi madre no está, dedicárselo a ella, que además dejadme que diga, dentro de muy poquitos días hará un año que falleció. Yo creo que interpreto bien, si no me lo decís, si subrayo que la estima mutua y la amistad operativa son dos de los motores espirituales que os mueven a encontraros hoy aquí como una compañía de amigos que se reúnen para presentar un manifiesto. Yo os agradezco, os lo decía de corazón, que hayáis querido sumarme a este propósito y que juntos podamos compartir la convicción de que la familia humana no es más, pero tampoco menos, que una comunidad familiar y de amistad que, parafraseando a la Deus Caritas es, no puede ser indiferente a la suerte de los hombres y las mujeres que la constituimos. Yo creo que lo que nos preocupa a los que estamos aquí hoy y lo que nos ocupa, además, es lo que acontece en una parte de esa familia humana, de esa comunidad familiar y de amistad, que es Europa y, de manera concreta, los 27 pueblos que constituyen o cuyos estados constituyen la Unión Europea. Hablo de pueblos y lo hago conscientemente porque el sujeto político de Europa, de la Unión Europea, no son ni las naciones ni los estados, sino los pueblos. El pueblo, un pueblo consciente de sus libertades, de sus derechos y de sus deberes, es precisamente el que articula o el que debería articular la construcción de un orden político de convivencia pacífico o un orden de convivencia pacífico. Yo creo que este es el fin último de la política, la constitución, el fomento, el desarrollo de relaciones pacíficas de convivencia, y este debería ser el fin al que se subordinara la Unión Europea. La razón de este proyecto no debería ser otro que la protección de la dignidad y los derechos humanos. La condición de existencia o de existencia de este proyecto, que es la Unión Europea, no puede ser otro que la justicia. El motor espiritual de este proyecto no debiera ser otro que la amistad cívica, y el fin al que se orientara este proyecto de convivencia, que es la Unión Europea, debería ser la búsqueda del bien común. El pueblo es y debe ser la sustancia de este proyecto. Pero ese pueblo del que hablo no tiene nada que ver con la idea de pueblo que manejan precisamente los populistas. El pueblo, si acudimos a la filosofía del gran pensador que fue Jacques Maritain, tal como lo expone en su obra El hombre y el Estado, el pueblo debe tener en sus manos el ejercicio pleno de todos sus derechos de autonomía y de autogobierno, así como todos los medios que sean legítimos y necesarios para el debido control que hay que realizar sobre los estados y sobre los gobiernos.
La complejidad de este proceso, que sin lugar a dudas desde la que habla el manifiesto que hoy presentamos, si me sumo al nosotros, exige precisamente, para que se articulen esas relaciones pacíficas de convivencia, medios que hagan posible alcanzar el bien común de todos los pueblos de este proyecto europeo. Y exige al mismo tiempo que quienes constituyen o conforman esos pueblos puedan vivir de manera civilizada, por lo tanto acorde con su dignidad, gracias a las garantías que otorga el trabajo, la posesión de los bienes, el ejercicio de los derechos civiles, el ejercicio también de las virtudes cívicas y, sin lugar a dudas, también el fomento de la espiritualidad, de su espiritualidad. Esto exige el uso de medios justos y adecuados al fin que se persigue. Y este probablemente es uno de los núcleos, de las claves, de las cuestiones más importantes de la doctrina social de la Iglesia. La moralidad de los medios, la racionalidad moral de los medios, la dimensión justa y adecuada de los medios para la persecución de los fines políticos. Esta cuestión concreta, la de la racionalización moral de la política o la de la moralidad de los medios, me permite plantear dos cuestiones que son las que quiero compartir hoy con vosotros y que, en mi humilde modo de ver, se han convertido para nuestras sociedades y quizás también para nosotros en tentaciones. La primera de estas tentaciones, y voy a decirlo así, es la tentación del maquiavelismo. Disfrazado bajo la falsa apariencia de hacernos creer que podemos buscar un bien mayor, corremos el riesgo de caer en la tentación de buscar la conquista del poder de manera inmediata e ilusoria, negando que la bondad del trigo solo se manifiesta en el transcurrir del tiempo. La segunda de las tentaciones es la subordinación de lo espiritual a lo político. Nada hay más extraño a nuestra tradición cristiana que creer o defender que los principios que inspiran nuestro obrar político y las normas que deben regular la convivencia son derecho revelado. La política, y voy a citar al cardenal Ratzinger, y así nadie se atreve a afearme, no pertenece a la esfera de la teología, sino de la ética. Aludir a esta segunda tentación me permite cerrar esta intervención recordando a un buen amigo que también lo era de muchos de vosotros, Eugenio Nassarre. De este tema, del primado de lo espiritual, hablé con Eugenio, Eugenio y yo, largo y tendido, la última vez que tuve la suerte de desayunar con él y mantener una larga conversación. Una y otra vez aludía en esa conversación y en otras ocasiones Eugenio al desastre que Morrás, los suyos y quienes hoy pretenden emularles han causado a la tradición espiritual europea y, por supuesto, a nuestra Iglesia. Si me permitís que os lo diga, me lo digo también, no caigamos en esta tentación. Solo la amistad cívica y el amor pueden promover la paz. Como escribió Maritain, nunca fue el exceso de amor lo que hizo fracasar a los hombres políticos. Sin amor y sin generosidad, el resultado regular es siempre la ceguera y el error de cálculo. Esta es la verdadera acción política de un cristiano que no es ni clerical ni teocrática, sino plenamente humana. Gracias. Gracias a ti, Teresa. Muchas gracias. José Luis, la conferencia
que tuvo lugar, denominada Futuro de Europa en Marcha, quiso dar voz a los ciudadanos para que hablasen sobre sus preocupaciones. Decía literalmente esta expresión en inglés, to give citizens a say. Benedicto XVI dijo en la sede de Naciones Unidas en una ocasión que el modo de construir en las relaciones internacionales para la Iglesia católica es un modo en que se permita a cada persona y a cada pueblo percibir que son un elemento capaz de marcar la diferencia. Digo yo que este marcar la diferencia contiene precisamente los principios de la dignidad absoluta de la persona y de la subsidiariedad tan protagonista en la doctrina social de la Iglesia. La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, con motivo de las próximas elecciones, luego citaré nuevamente este documento, ha invitado además enérgicamente a los cristianos a que nos comprometamos en el proyecto de la Unión Europea. Dice, sabiendo que no es perfecta y que muchas de sus propuestas políticas y legales no están en línea con los valores cristianos y con las expectativas de muchos de sus ciudadanos. ¿Cómo implicarnos? ¿A qué se nos llama en la aventura europea? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo implicarnos? Pues, claro, se puede uno implicar de muchas maneras y depende de cuál sea, digamos, el suelo nutricio del que uno parte y cuál sea la orientación vital que uno tiene para implicarse de una manera o de otra. Estando aquí como estamos, en el contexto de este manifiesto y de la experiencia civil de construcción de obras y también de seguimiento de un ideal de vida, que es lo que implica la Compañía de las Obras, yo digo claramente que respondo a la pregunta de cómo implicarnos desde una doble condición de ciudadano y de cristiano. Como diría Pablo, yo también apelo al César. Lo primero es ser realista, porque si somos ciudadanos y somos cristianos, significa que tenemos que mirar la realidad, no hacer una idealización, que por cierto es una cosa muy típica cuando se habla de la Unión Europea y especialmente entre nosotros los cristianos, creo. Lo primero que hay que tomar conciencia es de que efectivamente el contexto cultural y ético, por decirlo con las palabras de Teresa, el contexto ético-cultural en el que nace la Unión Europea es muy diferente del actual. Y no me voy a dedicar aquí a hacer un análisis sociológico, ni es mi especialidad, ni nada, pero hay un dato muy claro. Si en aquel momento inicial, si en aquel momento original, el cristianismo, vamos a decirlo así, el cristianismo en sus diversas facetas, católico, protestante, ortodoxo, según las zonas de Europa en las que estuviéramos, y más allá de cómo fuese vivido personalmente por cada uno de los ciudadanos de esa Europa de aquellos años, era como el tejido, el ethos, dirían, iba a decir los horteras, pero bueno, dirían los filósofos, que no son horteras, pero si lo dicen los filósofos está bien dicho, si lo decimos los que no somos filósofos es cuando somos horteras, ¿vale? Es que hay mucho filósofo por aquí suelto y no quiero que se me tiren después al cuello. El cristianismo era ese tejido profundo que inspiraba todo. No puede ser casualidad que los famosos que siempre invocamos, y prometo no hacerlo mucho esta tarde, Adenauer, Schumann, De Gasperi, es que ya lo repetimos como si fuese taca, 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 taca. Eran católicos todos y dos de ellos están en proceso de canonización. No será casualidad, ¿no? No será casualidad. Ciertamente, si ahora miramos la realidad del liderazgo europeo, no es así, y tampoco es casualidad, porque ha habido una evolución grandísima. Entonces, lo primero es, como bien dicen los obispos en esa declaración a la que te referías, y que tampoco quiero entrar mucho en ella, porque supongo que don Luis nos dirá lo que tenga que decir, que para eso son sus hermanos, para mí son padres, ellos dicen, levantan acta de este cambio profundísimo, este cambio cultural profundísimo que ha experimentado Europa, quizás más que otros continentes, y a una velocidad mucho mayor. Y esto hace que muchas de las legislaciones, de los reglamentos y hasta de las narrativas, diría yo, de las instituciones europeas, y no hablo solo de las instituciones, sino también de la propia sociedad civil europea,
y de los medios de comunicación, de los centros de cultura, pues estén muy alejados de lo que es esa tradición cristiana en la que todavía nosotros nos reconocemos y en la que queremos no solo reconocernos, sino encarnarla y vivirla, hoy, muchos años después de aquel inicio. Bueno, entonces la pregunta es, si esto es así, si se ha producido este cambio, nosotros nos hemos quedado fuera de juego, nosotros nos tenemos simplemente que enfadar. Nuestro modo de implicación, según tu pregunta, es simplemente oponernos, que es una cosa legítima y que hay cosas a las que hay que oponerse, es evidente. O simplemente tenemos que resistir, y resistir también es parte de lo humano, y hay cosas frente a las cuales es justo y necesario resistir. Ahora, ninguna de todas estas cosas, que parcialmente pueden tener su verdad, para mí explican el modo bueno, justo y saludable de implicarnos hoy. Tenemos que implicarnos con una conciencia con un realismo grande sobre el contexto en el que nos tenemos que mover, que tanto ha cambiado, y al mismo tiempo con una capacidad creativa, con un coraje, con una libertad y sin ningún complejo de inferioridad. Quisiera decir una cosa. A veces los católicos damos por supuesto una imagen de Europa que es totalmente ideal, pero que no existió nunca. No existió nunca, ni siquiera en la Edad Media. E incluso en la Edad Media, que diríamos que es donde el ideal de un cristianismo que lo empapaba todo más se podría acercar, hubo grandísimas contradicciones y cosas muy contrarias al Evangelio, por amor del cielo. Entonces, esa Europa de las catedrales, que es maravillosa. Yo acabo de estar hace 15 días en Múnich, no había estado en mi vida, la catedral de Múnich no es lo mejor que hay, desde luego, y aparte la destruyeron bien destruida y la han tenido que levantar y se nota mucho. Y no es la de Colonia, vamos, pero la Europa de las catedrales, que es maravillosa, vale, de acuerdo, pero es que no existía de manera pura, no existía como una burbuja en el aire, era una Europa atravesada por 1000 circunstancias, por 1000 contradicciones, por 1000 guerras, por 1000 injusticias, y el cristianismo siempre fue una tensión, o sea, siempre fue una educación, siempre fue un intento, algún maestro nuestro diría un intento irónico, de construir mejor, de hacer una humanidad mejor, de llegar a esa amistad cívica de la que hablaba Teresa, sí, pero nunca se consiguió del todo, siempre fue un intento. También nosotros ahora podemos hacer ese intento. Lo propio de la tradición europea, pues la tradición europea es hija de muchas cosas. Hoy decía un eurodiputado al que entrevistaban en el ABC, decía, porque somos hijos de la Ilustración. Y yo digo, sí, eso es verdad, somos hijos de la Ilustración, para bien y para mal somos hijos de la Ilustración, pero no solo. Somos hijos de más cosas, ¿no? Somos hijos de la tradición cristiana, por supuesto que sí. Somos hijos de los monasterios de San Benito. Somos hijos de la tradición griega. Somos hijos del derecho romano. Somos hijos de los árabes. Aquí en España lo sabemos muy bien. Es decir, que somos hijos de muchas cosas que se han mezclado. Y en cada momento ha preponderado más ha sido preponderante una u otra. Lo propio de la tradición europea no es afirmar una identidad cerrada, completa, que ha conquistado para siempre sus valores y ya está, se acabó. Y luego hay que defenderlo como una fortaleza. Lo propio de Europa es la apertura. La fuerza de la identidad europea es haber sabido beber en fuentes que le venían de lejos. El cristianismo no era europeo, perdón, era medio oriental. Vino de Palestina. Eso sí, Europa lo asumió, lo asimiló más rápido y más intensamente que otros lugares del mundo, por lo menos en un primer momento. Necesitamos el realismo de la fe para leer este momento histórico sin nostalgias de la antigua cristiandad europea. Que no voy a decir nada contra ella, por amor de Dios, no voy a decir nada contra ella. Simplemente, eso fue un momento de la historia que tuvo muchas cosas muy hermosas, muy bellas, y cosas no tanto. Y ahora vivimos otro momento que tiene muchas incomodidades, muchas asperezas, muchos aspectos que nos rechinan, pero en el cual también el cristianismo tiene hoy una posibilidad. Tenemos que salir al encuentro del corazón humano que sigue buscando, como buscaban los griegos, como buscaban los romanos, como aquellos griegos que encontró Pablo y a los que habló en el Areópago, pues nosotros tenemos que encontrar también los lenguajes de Pablo para hablar en el Areópago de hoy, que no será en Atenas, a lo mejor es en Berlín, en Londres, en París, en donde sea, ¿no? Tenemos que ser capaces de generar nuevas formas de presencia, no quedar simplemente anquilosados en lo que ya conocíamos, y me refiero tanto a formas políticas, partidos, instituciones, como formas culturales, etcétera.
Y tenemos que ser también capaces de trabajar con otros, que no son, entre comillas, de los nuestros, si es que se puede hablar así. Porque los nuestros y los otros, ya sabéis que San Agustín decía que algunos de los que creemos que son de los nuestros, luego se demuestra que no lo son tanto. Y algunos que creíamos que eran de los otros, resulta que eran más nuestros de lo que creíamos. O sea que siempre hay que tener esta mirada un poquito abierta, un poquito flexible. ¿Qué podemos pedir a la Unión Europea y qué no le debemos pedir? A mi modo de ver, tú te has referido a eso hace un momento. Bueno, pues yo en esto soy, a lo mejor es una presunción decir esto, soy muy agustiniano y, por tanto, soy, como todo el mundo que me conoce lo sabe, muy ratzingeriano. Es decir, al Estado y a sus construcciones estatales, pues la Unión Europea al final es una construcción política, no es un Estado como tal, no lo es, pero se va dotando de una cierta forma de gobierno y tiene un Parlamento, que es lo que vamos a votar el domingo, etcétera. Lo que le podemos pedir es, primero, la libertad. Esto es fundamental. Primero, la libertad. Luego podríamos extendernos aquí en qué es la libertad, pero permitidme que no lo voy a hacer. Primero, la libertad. Segundo, una mínima seguridad, una garantía de seguridad, porque donde no hay política, donde no hay Estado, cunde la arbitrariedad, cunde la ley de la selva. Y no queremos la ley de la selva. Y como cristianos no queremos la ley de la selva. Por eso Agustín quería el imperio. Evidentemente veía todos los defectos del imperio. Pero, bueno, pues es lo que había. Ahora tenemos la Unión Europea y que puede ser mejorada, cambiada, modificada. Vale. Podemos pedirle seguridad. Y podemos pedirle un sistema razonable de bienestar. De bienestar que implica todo lo que tiene que ver con esa cohesión social en la que Europa, con todos los defectos enormes que tiene Europa, con todo el cansancio que arrastra Europa, sigue siendo un lugar que ya quisieran la inmensa mayoría de nuestros hermanos, los hombres y mujeres que vagan por el mundo, poder gozar de ello. Que es que a veces no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta. Lo digo hasta por mí, por supuesto. Esto se lo podemos pedir. Y esto hay que exigirlo. Y en función de esto también hay que votar. Es mi opinión. Ahora, lo que no le podemos pedir es que se convierta la Unión Europea con sus instituciones en el garante de una tradición y una cultura, la cristiana, que es la que nos gustaría, claro que sí, pero que se construya en libertad, por supuesto, o que realice a través de la acción política y legislativa los valores que nos gustaría que fuesen patentes y estuvieran vivos en nuestra sociedad. Esto no se lo podemos pedir. Nos podrá gustar más o menos lo que hacen, cómo se mueve, etcétera, etcétera, claro que sí. A mí me parece que, por ejemplo, que el Parlamento Europeo haya votado por extraordinaria mayoría, por arrolladora mayoría, que se introduzca en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión el derecho al aborto, me parece que es justamente la imagen de una Europa que se niega a sí misma, sí. Pero también se negaba a sí misma en las guerras de los 30 años, Cuando se pasaban a cuchillo unas comunidades a otras, también Europa se negaba a sí misma. Y ahora también se niega a sí misma de este modo. No nos íbamos entonces, no nos vayamos ahora. En un mundo multipolar, con nuevas amenazas de todo tipo, en el ámbito militar, en el ámbito económico, en el ámbito medioambiental, todo lo que queráis, esta Unión Europea, con todas sus contradicciones, sigue siendo un espacio político basado sobre el derecho y sobre las libertades, que ofrece a sus miembros seguridad, cohesión social e instituciones democráticas. Y me podéis decir que esto, a lo mejor, es poca cosa. Bueno, es poca cosa. Y que me conformo con poco, pues en eso también soy agustiniano y ratzingeriano. Porque sí, esto se puede hacer mejor, se puede hacer peor, pero no es poca cosa custodiarlo, protegerlo, porque esto no existe para siempre, es muy importante. En la situación española que estamos viviendo, y aporto un pequeño excursus muy breve, estar en la Unión Europea para mí es una garantía, es un paraguas, es un dique a la arbitrariedad, es una protección de nuestras instituciones tan asaltadas, tan desgastadas en este momento. No es que nos vaya la Unión Europea ni a salvar ni a arreglar nuestros problemas, además no es su función. Pero estar en la Unión Europea nos da una cierta garantía de confortabilidad, de seguridad y de protección, y no es despreciable para mí.
Por supuesto que hace falta un discernimiento crítico de las distintas opciones desde la experiencia de la fe, que tenga en cuenta la doctrina social de la Iglesia, a la que se refería Teresa, la experiencia concreta de nuestras comunidades, tal como viven, de las obras como las que forman parte de la compañía de las obras, pero no solo, naturalmente, que están sobre el terreno y que ven las necesidades, lo que hace falta, lo que no dan, y por supuesto el magisterio del Papa y de los obispos, que tiene que ser escuchado como una palabra para iluminar el presente. Y esta palabra también no es una palabra, como diría yo, arqueológica. Es decir, que tú has hablado antes de San Pablo VI, porque tengo también una grandísima veneración, pero Pablo VI en un momento determinado dijo unas cosas en un contexto como el italiano, cuando había un riesgo de que el comunismo de obediencia moscovita ganara en Italia, y Pablo VI pidió a los católicos en Italia que hicieran ciertas cosas. Pues es que bien, y se entiende en aquel contexto histórico. En este contexto histórico, pues los papas que han ido sucediéndose han dicho otras cosas que no están en contradicción, pero las han dicho de otra manera, con otro acento y con otra manera de decir. 3 cositas como claves de ese discernimiento que para mí tiene que ser sintético. 1, la libertad, y ahí incluyo 3 cosas que me parecen fundamentales. 1, laicidad abierta. Está clarísimo que sobre esto en Europa hay mucho vaivén, mucho vaivén. Hay países, hay instituciones, hay partidos que propugnan un laicismo que, a mi modo de ver, tiene tintes cuasi totalitarios. Y hay otros que postulan una laicidad abierta, pero la raya no pasa por izquierda y derecha necesariamente, ¿eh? La raya no pasa por izquierda y derecha necesariamente. Hay gente en la izquierda que está disponible para una laicidad abierta, y hay gente en la derecha que no está abierta a una laicidad, sino que más bien postula una cierta teocracia, como decía, o una clericalización de la política, a la que se refería, creo yo, antes Teresa. Luego, la libertad de educación, que me parece que es uno de los grandes caballos de batalla de este momento histórico. Y, por último, un verdadero pluralismo cultural. No se trata de que no nos guste que haya otras expresiones culturales, pero ¿cómo no los va a haber? Si entre los millones de europeos está quien piensa así. El problema es que los católicos y los musulmanes, en la medida en que estén, y los agnósticos y los que buscan por la izquierda y por la derecha, puedan expresar y puedan narrar lo que viven. Y eso también se refleja en políticas concretas. Luego, la subsidiariedad. Protagonismo de los sujetos sociales, no la tentación de que los Estados nos invadan, tanto los Estados-nación como la construcción europea. También las instituciones europeas deben respetar este principio de subsidiariedad. No siempre lo hacen, claro que no. Y, por último, la familia, pero no tanto la familia con este deje un poco de reivindicar algo que, por desgracia, de intentar que los gobiernos reflejen o construyan la familia como a nosotros nos gustaría, sino más bien el reconocimiento realista y político de que la familia es un sujeto de cohesión y de paz. Y sin familia, y esto lo digo desde una perspectiva totalmente laica, sin familia será muy difícil construir esa amistad cívica a la que se refería antes Teresa. Para mí es 3 cuestiones básicas a la hora de decidir. Y termino. Yo creo que no es momento de salirnos de la escena, creo que no es momento de caer en el escepticismo o en la mera reacción, sino de involucrarnos en esta construcción, por supuesto, críticamente, con el bagaje de nuestra experiencia, que no es una cosa solamente de la cabeza, sino de lo que estamos haciendo, de cosas como esta, de lo que hacen las obras que suscriben este manifiesto. Muchas gracias. Don Luis, los obispos europeos, en este documento al que nos hemos referido antes, han dicho, y cito literalmente, hoy en día Europa y la Unión Europea atraviesan tiempos difíciles e inciertos, con una serie de crisis en los últimos años y cuestiones difíciles de afrontar en el futuro próximo, como son las guerras en Europa y en sus países vecinos, la migración, el asilo, el cambio climático, creciente digitalización. También añaden que necesitamos políticos valientes,
competentes y motivados por valores que persigan honestamente el bien común, y que lo importante es que votemos por personas y partidos que apoyen claramente el proyecto europeo y que razonablemente pensemos que promoverán nuestros valores y nuestra idea de Europa, tales como el respeto, la promoción de la dignidad de cada persona, la libertad, la subsidiariedad, el cuidado de la casa común. La pregunta, ¿cuál es la mirada de la Iglesia respecto a Europa y, en particular, en este momento en el que la guerra ha tomado tanto protagonismo? Buenas tardes, amigos. Yo voy a tratar de pasar la mirada de un obispo. La Iglesia, de alguna forma, ya tanto Teresa como José Luis también forman parte de la Iglesia y han hablado de la Iglesia, ¿no? Yo creo que es importante, de nuevo, caer en la cuenta de lo que nos convoca aquí esta tarde, que es un manifiesto, en el sentido de querer hacer una propuesta pública. Yo esto lo enlazo con la llamada fuerte que estamos recibiendo a vivir un cristianismo confesante, a ser confesores de la fe. Y digo esto incluso trayéndolo de la tradición luterana, en el momento del tiempo de los nazis y de las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en el que Bonhoeffer y otros hablan de la necesidad de un cristianismo confesante, que tenga fuerza para decir sí y no, y sobre todo para la referencia que has hecho hoy aquí esta tarde a la capacidad de generar tejido social, amistad, fraternidad. Yo, entre muchas de las personas con las que hablo estos días, estoy de visita pastoral por pueblos pequeños de mi diócesis. La gente dice que no quiere votar. Y uno hasta puede entenderlo. Es decir, yo, sin embargo, digo sí hay que votar. Pero no solo hay que votar. Yo creo que en un ámbito como el nuestro, y queriendo ofrecer algo desde la vida de la Iglesia a nuestros conciudadanos europeos, se trata de que ofrezcamos caridad política. Que ofrezcamos la caridad que hemos paseado por las calles el día del Corpus Christi. La caridad, permitidme el subrayado vallisoletano, del corazón de Jesús y de su reina haré, hecha caridad política. En la trama donde se desarrolla la vida de cada uno, de nuestras familias, de nuestras realidades, ¿no? En este tiempo que, acogiendo lo que dice Francisco, pero no solo Francisco, vivimos un cambio de época, lo cual genera una de las palabras que salen en el documento de los obispos de la COMECE, que es incertidumbre. Es verdad que este tiempo de incertidumbre genera en casi todos nosotros el deseo de tener un punto donde agarrarnos, de tener un enganche, un sostén, con todos los riesgos de buscar atajos, ¿no? Pero en este momento en el que hay incertidumbre se produce una llamada grande en relación con lo que has dicho tú, José Luis, ¿no? El tiempo de la cristiandad se diluye, pero sin embargo no pasa el tiempo de hacer de la fe cultura. No pasa el tiempo de que seamos capaces de generar una fe que, encarnándose, genera estilos de vida, modos de organizar la convivencia, subrayados en las propuestas empresariales, formas de gestionar los asuntos. Eso no ha pasado.
la llamada que sentimos es a una generación de cultura que ponga más la confianza en la gracia que en el poder. Siendo legítimo el poder, desde lo que también habéis conversado, ¿no?, mis compañeros de tertulia, ¿no? Pero la novedad de la propuesta cristiana en la generación de cultura es una confianza mayor, un sacar del armario a la potencia que la gracia tiene de transformar la naturaleza, de abrir la libertad, de ensanchar el amor, de sostener una esperanza porque somos peregrinos hacia la vida eterna. Desde ahí sí que también al hilo, pero bueno, un poco muy al hilo, del documento de la COMECE, quiero comentar dos cosas y abrimos el siguiente paso. A mí me llamó mucho la atención la intervención del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en el encuentro con los universitarios, en el que propuso, hizo más de nuevo caer en la cuenta del vínculo que existe entre antropología, economía y política. Es algo, yo creo que cada vez más evidente, desde el punto de vista que las reglas del juego de la economía y las políticas a su servicio, de la economía globalista dominante, genera o trata de construir una antropología, para lo cual también hay procesos de deconstrucción. En este sentido, el caer en la cuenta, ¿no?, de la relación que existe entre la comprensión de la persona, del matrimonio, familia, de la economía, de la política, en el horizonte del bien común, yo creo que es una de las cuestiones decisivas de este tiempo. Y que en ese sentido, a la hora de nuestros propios juicios de discernimiento político y de las propuestas que podamos hacer, todo aquello que sea capaz de integrar, de poner en relación, yo creo que eso da una verdadera perspectiva católica. La perspectiva católica, la que es capaz de poner en relación misterio trinitario, persona no reducida a individuo, matrimonio abierto a la vida, economía del bien común y política, que habéis citado varios, digamos, de los rasgos de la doctrina social de la Iglesia. Me ha parecido que no ha salido uno y que le voy a citar precisamente porque en Madrid un político de fuera de España dijo que la justicia social no era importante. Y la justicia social es uno de los pilares de la doctrina social de la Iglesia. Es verdad, incluso querer en diálogo con todo el mundo, que hay determinadas formas de plantear la justicia social claramente asistencialistas, claramente compradoras de votos, que no merecen el nombre de justicia social, pero que la justicia social, a la hora del planteamiento que podamos hacer de la organización del común, es imprescindible planteárselo, claro que sí, superando una dialéctica de pensar que justicia social y subsidiariedad puedan estar enfrentados, o una dialéctica, el pensar que una comprensión incluso liberal de lo que significa la propiedad, la libertad de mercado, la libertad de empresa, no está reñida con la justicia social. Al contrario, si no hay justicia social, la libertad de empresa será una apariencia y muchas veces las empresas serán fagotizadas por otro tipo de propuestas de grandes corporaciones, ¿no?
esta es una mirada católica, como es una mirada católica el afirmar lo universal y lo particular. Una mirada católica, decimos Europa, claro que sí, y Europa en el horizonte del mundo, en esta situación tan nueva, con los protagonismos de China, de India, la situación de Rusia y la guerra, lo que está pasando en África. Claro, no se puede plantear una construcción europea que no tenga en cuenta todo eso. Y al mismo tiempo decimos lo particular, en el sentido de iglesia particular, lo local, ¿no? En esto la Iglesia tiene una experiencia de poder conjugar lo particular y lo local. Lo particular, que no se hace nacionalismo, y lo universal, que no se hace un colectivismo sin rostro en el que terminan produciéndose en los sujetos, en las sociedades, en los pueblos, un poco la impresión de que nos roban el alma, de que se nos van las raíces, de que se homogeneiza toda la propuesta de lo que somos, ¿no? Termino con una cuestión visual. En la Europa actual hay dos tipos de viajeros. Los turistas. Vivimos en un tiempo de una extraordinaria movilidad de turistas. Hay personas que todo el horizonte de su vida está en el viaje que voy a hacer este fin de semana, en el viaje que voy a hacer cuando tenga un puente, en el viaje de las siguientes vacaciones, los aeropuertos cada vez más colapsados, las calles de determinadas ciudades, sobre todo con una potencia turística grande. Y eso genera dos tipos de demandas. La demanda de un personal de hostelería y la demanda de viviendas. Porque muchas de las viviendas, al lado de la casa donde yo vivo, en Valladolid, se acaba de restaurar un edificio y nos contaba el periódico el otro día de que de ese edificio restaurado en el centro de Valladolid, varias de las viviendas van a ser pisos turísticos. Que bendito sea Dios, no digo yo que eso esté mal, pero evidentemente en la sociedad española y en la sociedad europea tenemos un fortísimo problema de vivienda que afecta a una de las propuestas que hacemos, que es que haya familia y que haya familia abierta a la vida y transmita la vida. Pero hay un extraordinario problema de vivienda. La hostelería, las condiciones laborales de la hostelería, la necesidad de que vengan personas de fuera y aparecen los otros viajeros que hay en Europa, los inmigrantes, los que llegan de otros sitios, los que tienen otros problemas de vivienda, los que sufren otras condiciones laborales. Y es un poco esta cuestión, ¿no?, también la que debe de interpelarnos a la hora de nuestro discernimiento, a la hora de la promoción de la caridad política y a la hora de una manifestación que se haga una presencia confesante en medio de los asuntos de la vida pública en la que estamos. Teresa, José Luis, don Luis, tenéis un minuto si queréis reaccionar a alguna de las cuestiones que se han dicho o hacer algún subrayado antes de que cerremos el acto. Vamos a seguir más. Yo me sumo. No me dejes solo, Teresa. ¿Eh? Que no me dejes solo. No, que me sumo a lo dicho e insisto quizás en algo que tú planteabas, José Luis, ¿no? Esa Europa abierta exige que reconozcamos que hoy hay europeos que profesan confesiones religiosas distintas a la nuestra, que hay europeos que no creen en nada, que la unidad de fe nunca la vamos a recuperar, eso ya es
algo que se perdió, ¿no?, en el siglo XVII y que no va a volver nunca más, que no sería bueno tampoco que peleáramos por esa unidad de fe, sino por el respeto más profundo a la libertad de conciencia, que creo que al final es eso que el poder nunca nos va a poder robar, ¿no? Resistir en ese caso desde la libertad y desde la libertad plena, asumiendo las consecuencias, eso sí, me parece que es el mayor testimonio de vida que hoy podemos dar, porque, si me permitís, no somos más que nuestro maestro. Y si alguno piensa en algún momento que estamos llamados a correr otra suerte distinta a la de nuestro maestro, es porque cree que a Jesucristo le engañaron o se dejó engañar, porque al final, ¿no?, a él le llevaron a la cruz, pero a mí no me van a llevar, porque para eso yo soy mucho más espabilado. Yo creo que ese es nuestro bastión hoy, defender nuestra libertad y la libertad de nuestra conciencia. Sí, bueno, pero eso de defender la libertad de conciencia y proponerla no puede ser una forma de unidad de fe. No, bueno, para mí no, pero yo no soy teóloga, entonces no, claro, no soy teóloga. No lo digo en ese sentido, no lo digo en el sentido de los dogmas de la Iglesia, sino en la necesidad para poder convivir en el mundo pluralísimo y además con la llegada de personas de otras realidades culturales y de todo tipo, de encontrar algunos principios, criterios, claves desde los que organizar el común y la diversidad. Claro. Porque con nuestra mente ahormada a lo largo del tiempo moderno por la dialéctica de los contrarios, y bien se ve en la explosión populista de los enfrentamientos, yo creo que uno de los aspectos de la visión católica de las cosas, que en el fondo no deja de ser una visión trinitaria, pues es buscar un punto de encuentro desde el que gestionar la diversidad. Podemos llamarlo libertad de conciencia, podemos llamarlo, tú lo has dicho, como lo que Europa nos puede garantizar, el Estado de Derecho, la legalidad, la libertad. Son cosas un poco demasiado de andar por casa. Yo reivindico y haría también experiencia de algunos diálogos mantenidos con chavales en institutos en estos días, ¿no? La validez que tienen, si no las 10 palabras del Sinaí, casi todas las 10 palabras del Sinaí, ¿no?, a la hora de decir, no, porque están escritas en el corazón humano, a nadie le gusta que le digan mentiras, por eso no mentirás, a nadie le gusta que le roben, no robarás. Yo creo que sí que hace falta un tipo de propuesta que vaya dirigido al corazón, a la conciencia de nuestros conciudadanos, de poder decir, hay algunos puntos de encuentro, algunos puntos donde la incertidumbre pueda encontrar en la travesía, porque eso sí, la travesía no nos la quita nadie, como algunas piedras en el vado, en el río este inmenso que estamos llamados a atravesar, ¿no? Yo en ese sentido no tendría miedo de decir, hace falta algunos puntos de apoyo. Porque si no, en medio del relativismo moral, y no solo relativismo moral, sino relativismo, iba a decir epistemológico, si valiera la expresión, al final, ¿quién gana? El positivismo jurídico, gana el poder, el que tiene la capacidad de dictar las normas. Si no hay una capacidad, incluso desde fuera de los parlamentos, de poder decir, hay un elemento de crítica, ¿no?, desde estos, por lo menos, algunos pequeños puntos de apoyo, que luego son los que echamos de menos en esta realidad española tan polarizada, ¿no?, para decir, desde esos puntos de apoyo dialoguemos sobre los problemas reales, sobre la falta de vivienda o sobre otras cosas. Digo la falta de vivienda porque es el ejemplo que yo he puesto antes, ¿no? En ese sentido lo digo, ¿no? Porque si no,
la convivencia basada en el respeto puede ser un respeto burgués de mírame y no me toques. Y eso hace, me parece a mí, que muchos de nuestros conciudadanos digan: y los europeos tan tolerantes, tan respetuosos, tan sin atreverse a decir que algo es blanco o que algo es negro. Chico, a lo mejor el sistema chino, a lo mejor el sistema de otros sitios, eso que llaman los sistemas iliberales, pues lo mismo funcionan. Claro. ¿No? Lo dejo ahí como una piedra, ¿no? Sí, esa decir, tentación existe. Cuando el Partido Comunista Chino, en el último gran comité, no sé si era, no es comité central, en la gran asamblea del Partido Comunista Chino, en la que sacaron al viejo presidente, que es lo único que se vio, ¿no? Le sacaron ahí. Oye, estos hicieron dos cosas que han sido poco comentadas en Europa. Una, cambiar su política sobre el aborto. Y otra, decir que se vuelva a estudiar a Confucio en las escuelas chinas. Por la necesidad de tener un referente de sabiduría, de filosofía, de espiritualidad compartido en una realidad de cientos de millones de personas que las reglas del juego de la economía capitalista que se vive en China les están haciendo también individualistas. Y dicen, precisamos, además de demografía, cambiemos la política del hijo único y del aborto un poco menos que obligatorio, pero también necesitamos volver a releer a Confucio, aunque se lean especialmente unas páginas, aquellas páginas en las que Confucio dice que hay que obedecer al que manda. Bueno, yo sobre la cuestión que... Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice don Luis. También es verdad que yo, claro que echamos de menos esos puntos de referencia que puedan ser comunes. Incluso que estaba aquella propuesta del Papa Benedicto de vivir como si Dios existiera, lanzada a los ateos y a los agnósticos, ¿no? Y hacer de esas 10 palabras del Sinaí como ese punto de referencia. Yo todo eso lo veo, ¿cómo no voy a ser partidario? Lo único que digo es que hace falta que sean realmente reconocidos y compartidos, y todos sabemos, por la experiencia, cada uno la tiene en su ámbito, lo duro y difícil, porque la descomposición cultural es tan profunda, que lo duro y difícil que es llegar a encontrar esos puntos comunes que incluso desde otras orillas distintas de la nuestra existe esa nostalgia y existe ese deseo, ¿no? Claro, hay una diferencia entre lo que plantea el Partido Comunista Chino, y es que allí se va a leer a Confucio y se van a tener hijos porque lo manda el partido. Y el que no lo cumpla, ya sabemos lo que le espera. Mientras que aquí podemos... El tema de la demografía, que es un tema que sabes que hemos manejado mucho últimamente, por ejemplo, en mi radio y tal, si puedes expresar la cantidad de razones, incluso prácticas y objetivas, por las cuales una política demográfica activa es buena y necesaria. Solamente que con eso no conseguimos que la gente tenga hijos, porque no los tiene por un razonamiento, los tiene por una gratitud, los tiene con una conciencia del bien que es la vida. Y todo esto se ha perdido. Entonces, todo esto es para decir que me ha fascinado toda la descripción verdaderamente católica, en su sentido más profundo, que has hecho de la realidad. Perdona que te estoy tuteando. Pero bueno. Sí, hombre, sí, está bien. Todo esto es como yo creo que es la tensión en la que nosotros tenemos que estar. Y a veces somos capaces de traducirla de una manera más creativa, más eficaz, y a veces nos chocamos con una pared. Pero que hay que ser muy conscientes como del punto de dificultad enorme y entonces yo lo que hago es un reclamo como a la paciencia. Es decir, porque, sí. O sea, vamos a ver, tenemos la idea de que la Europa cristiana ha sido cristiana desde el principio y así hasta el final. Yo he estado ahora, hace 15 días, en un monasterio
en Baviera, que por cierto se ha inundado ahora, ha habido una cosa terrible, donde estábamos nosotros, y un monasterio que lleva 900 años. Y allí están las tumbas de los monjes. Y tú dices, los primeros monjes que llegaron de Irlanda, que ya tiene cosas, esto sí que es la Constitución Europea, es la Constitución Europea, llegaron de Irlanda, no vieron nada, ningún fruto de su siembra, ningún fruto educativo, ningún fruto. Murieron con la sensación de una derrota, es decir, muchos murieron asesinados por los bárbaros cuyos descendientes son los que me atendían a mí en el restaurante y me daban de comer. Sí, sí. Entonces, y claro, entonces tengamos paciencia también con esta siembra, porque la situación, yo no sé si es más dura o menos que la que tenían ellos, pero es dura, desde luego, y difícil. Y por eso creemos en la vida eterna, para tener paciencia. También. Paciencia histórica, ¿eh? No paciencia de estar en casa, sino paciencia histórica. Me falta un elemento esencial de todo moderador, que es el reloj. Sí, muy bien, ya. No sé qué hora tenemos. Ya. Vamos bien para ir terminando. Las 8:30, hora de terminar. Sí. Aquí en el guión ponía síntesis, cosa a la que renuncio ya de entrada, pero a lo mejor digo alguna cosa de las que me habéis suscitado escucharos, como por ejemplo, escucharos y veros, como por ejemplo decir que desde toda perspectiva política, que las hay muchas, pues hay una que me parece muy importante, que Teresa la ha mencionado, ¿no? Cuando hablas de la amistad cívica, esa amistad la encarna un pueblo, ¿no? Pues aquí hay un pueblo. Pues que exista este lugar, que exista este pueblo, no es igual a cero, evidentemente. Que exista la Compañía de las Obras no es igual a cero. Que exista Acción Social Empresarial no es igual a cero, o que exista la economía de comunión no es igual a cero. Es decir, somos un pueblo y estamos vivos. Proponemos la fe donde podemos, como sabemos, pero seguimos proponiendo la fe y viviendo la fe como Dios nos da a entender. Ni el manifiesto, ni obviamente el debate que acabamos de tener dan por cerrada la cuestión. La cuestión está plenamente abierta y especialmente si por cuestión queremos poner en el centro la cuestión de a quién vamos a votar el domingo. Esa está muy abierta. Pero lo que sí parece claro, o parece deducirse de lo que aquí hemos dicho, es que el domingo vamos a votar. Yo sí. Claro, vamos a participar. Las formas de participación son diversas, pero participar todos. ¿Qué votará cada uno? Pues votará en conciencia. Tampoco ese voto, ni el resultado que salga de las urnas, dará por zanjada la cuestión. Este es un trabajo que está en permanente construcción. Por eso escuchamos lo que nuestro pueblo tiene que decir en este momento histórico, nuestro pueblo que se llama Iglesia. Y también por eso mantenemos una actitud crítica, no una actitud conformista, ni cerrando puertas. Mantenemos un diálogo, que están vivos, porque lo que queremos por encima de todo es ayudarnos a entender cada vez más qué es lo que está en juego. Y desde luego creo que el diálogo que hemos tenido hoy nos ha ayudado a entender mejor qué es lo que está en juego. ¿Qué dice el manifiesto de la Compañía de las Obras? Propone votar a aquellas candidaturas políticas que tengan en el corazón un horizonte ideal tendente en lo concreto al bien común de Europa. El bien común es una palabra que ha salido hoy. A partir de un compromiso incesante por la paz entre todos los pueblos y por la dignidad y libertad de toda persona. Ahora, de los candidatos, ¿quién propone esto? Pues lo buscáis. Y segundo, contribuir de todas las maneras posibles a relanzar la Unión Europea, retomando la inspiración original que motivó a sus promotores, que tampoco voy a repetir sus nombres, a ponerla en marcha. Cierro con un aviso. Este pueblo sigue viviendo y sigue proponiendo iniciativas y el próximo 27 de junio, precisamente, vamos a celebrar nuestro encuentro anual, el CONOCEDEO, la Asamblea Anual de Socios y el encuentro de copeteo, cena y diversión, en el que además hablaremos con 3 amigos del trabajo.
y, en particular, de la esperanza en el trabajo. Se puede vivir con esperanza en el trabajo, en circunstancias buenas o en circunstancias no tan buenas. Esto habrá 3 amigos que nos ilustrarán sobre ello con su experiencia. Estáis todos invitados, será en el Mirador de Cuatro Vientos, la asamblea a las 6:30 y el encuentro a las 7:30, 19:30. Allí podremos disfrutar, como digo, de un cóctel al aire libre. No me queda sino que agradecer encarecidamente a los 3 vuestra disponibilidad, vuestras palabras, vuestra aportación y a todos vosotros vuestra presencia. Muchísimas gracias.